Capítulo 18. Uy, por lo menos ya agarró el capítulo. Versículo 15. Uy. ¿Será? O le están atinando así por inercia. Es que 18, 15, o sea, con esa seguridad, 18, 15. Impresionante. Estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática. Eso significa versículo por versículo. Y significa que ya hemos avanzado por bastante de este libro. Y lo que hemos dicho es que Lucas trata de demostrar que Jesús efectivamente es el Mesías que Israel había profetizado. Para hacerlo, Lucas acude mucho a las profecías del Antiguo Testamento y a su cumplimiento, mostrando que en Jesús todas ellas se hacen vivas, reales, genuinas. Y para ello, por eso la historia de Lucas comienza con la historia de Juan el Bautista, que era parte de lo profetizado. Tenía que venir un precursor a anunciar a Jesús y por eso Lucas comienza con la historia de Juan el Bautista. Posteriormente también la Biblia nos dice que Juan tenía que haber alguien que lo anunciara y el anuncio fue espectacular. Juan el Bautista mira a Jesús y dice: miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo dice: y he allí a mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Y Jesús inicia su ministerio, miles de personas lo siguen, pero miles. Pero el problema es que lo siguen por las razones equivocadas: dinero, plata, prosperidad, salud, liberarlo de demonios o de cosas, no por las razones correctas. Jesús se cansa de eso y Jesús dice: ¿hasta cuándo os he de soportar, generación incrédula? Porque eso es incredulidad. Él trataba de demostrarles: yo soy aquel que estaba profetizado, que venía a salvarlos, una salvación espiritual, pero ellos no lo lograban captar y solo querían un libertador humano, cosa que realmente el Señor no es eso. El Señor no es un libertador humano, nunca lo ha sido. Entonces Jesús toma una decisión radical, dice: no voy a enseñar más por el método normal que lo hago, y empezó a enseñar a través de lo que nosotros llamamos parábolas, que son enseñanzas que tienen una profundidad especial, y a través desde esa perspectiva es que el Señor empezó a hacerlo. ¡Wow! Muy interesante. Ahora, cuando Jesús empezó a hablar, muchas personas aún así, aunque hablaba por parábolas, lo seguían detrás de él. Montones, multitudes lo hacían. Jesús se acerca a Jerusalén en esta escena que estamos teniendo. Ya próximamente va a morir. Él sabe que va a morir. Le ha anunciado eso a sus discípulos. Sus discípulos se rayan con eso y dicen: no, ¿cómo se le ocurre que el Mesías se va a morir? Y él dice: tiene que pasar. Ellos todavía no entienden todas lo que tiene que ocurrir para que se den todos los acontecimientos profetizados por el Señor. Pero Él les advierte una y otra vez que esa será la manera y la forma en que va a ocurrir las cosas. Jesús entonces empieza a ser atacado por los líderes religiosos, en este caso los fariseos. Los fariseos empiezan a atacar su ministerio, lo atacan como persona y atacan su ministerio. Dicen que Él viene de un pueblo insignificante, que cómo va a salir algo bueno de ese pueblo donde Él nació, y que además de eso, todos los poderes que Él tiene son de Satanás, o sea, lo acusan de algo como eso. Jesús empieza a responderle a los fariseos y les dice a sus discípulos: no sigan sus enseñanzas, no se dejen inflar de la levadura que ellos tienen, no se dejen envenenar su corazón. Más bien prepárense para que cuando yo regrese ustedes estén listos, y sobre todo entiendan que para mí lo más importante es el alma de las personas. Y da 3 de sus más famosas parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, que hablan específicamente de salvar el alma de las personas como lo más importante de todo. Y cuando ya estamos allí, específicamente ya en ese texto de Lucas, empezamos a ver otras parábolas, y la última que vimos fue la del fariseo y el publicano, un ataque directo del Señor directamente a los fariseos que se creían del todo justos, pero que en este texto, como lo vimos muy detalladamente, el malo era el que parecía el bueno, y el que era malo resultó ser la persona que sí estaba cerca de Dios. Porque todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido, dice el Señor. Y es una cosa espectacular. Muy bien. Y ahora vamos a nuestro texto en Lucas. Vamos a un texto que parece tan sencillo, pero es tan difícil, de los más difíciles de toda la Biblia. Lucas capítulo 18, versículos 15 al 17. Un texto muy, muy, muy complicado. Y para eso vamos a tener que andar muy despacio y vamos a tener que sentar las bases para entender el texto. Y por eso voy a hablar, antes de entrar al texto, voy a hablar de otras cosas para poder que todos estemos de acuerdo antes de entrar a eso, y ahí sí
Para que después usted diga, si usted llega a brincar algo, yo le diga, usted ya dijo que lo que dijimos antes era verdad. Listo, es más o menos para eso. Pero comencemos en oración para que podamos trabajar en el texto. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, te agradecemos por todo lo que haces y sigues haciendo. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa. Perdona nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Ayúdanos, Señor, a poder expresar con claridad tu palabra, conforme tú la escribiste, Señor. Ayúdanos a ser sabios y entendidos, a comprenderla, pero más importante, a vivirla, a resaltar lo que realmente es importante, Señor, y darle ese honor y esa gloria que tú mereces, Padre. Por eso hoy ponemos delante tuyo una vez más a cada una de las personas que están aquí, que nos escuchan y escucharán. Pedimos misericordia para todos aquellos que oigan este mensaje, pero también para tu siervo quien habla, Señor. Y todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús acaba de hacer esa parábola del fariseo y el publicano y ahora entra y dice que van caminando, resulta que ya llegando a Jerusalén y dice que le traían a él los niños para que los tocase. Y los discípulos tomaron una actitud de no permitir que eso ocurriera. El texto lo dice, lo cual viendo los discípulos les reprendieron, dice el texto. Me dice, wow. Entonces tenemos que entender qué fue lo que pasó. Jesús, literalmente por la cantidad de gente que lo seguía, todos tenían la costumbre, no muy buena la verdad, de tocarlo. Tocar a Jesús era una de las cosas que usted ve que en la Biblia la gente hasta con tocar el manto de Jesús pensaban que ocurrían cosas. Por un lado era superstición. Porque eso es como así que si toco una prenda yo me va a pasar algo a mí, pues eso es supersticioso. Ahora, no es que Jesús quisiera eso. Pero Jesús tenía un gran poder y ellos pensaban, por muchas historias que habían escuchado, que si tocaban al profeta en alguna manera, alguna clase de bendición podrían recibir. Entonces, sus discípulos decidieron hacer anillos de seguridad. Entonces, el primer anillo de seguridad, usted siempre va a identificar a Pedro, Jacobo y Juan. O sea, esos son los que están ahí, las manos cerrados ahí, primer anillo. Y el segundo anillo son todo el resto de discípulos. ¿Qué hacían? Trataban de mantener a Jesús lejos del contacto con las personas. Trataban de llevarlo en medio de las multitudes. Eso debe ser muy tenaz, llevar una multitud y sin policía en ese tiempo. Si con policía es difícil, que hoy quedara sin policía. Y metiéndose todos por la mitad de las multitudes y andando, avanzando hasta que Jesús llegara a un lugar y se parara y empezara a enseñar lo que normalmente hacía. Pero en este caso, los que trataban de acercarse a él eran los niños. Los niños dice aquí, los traían. ¿Quiénes los traían? Los traían habitualmente sus padres. Traían a los niños para que los hombres de Dios bendijeran a los niños. La Biblia también nos dice, Mateo dice que eran los padres los que traían a los niños. Este asunto era tan normal que los judíos habían inventado oraciones y procedimientos para bendecir a los niños. Eso no era cualquier cosa. Por ejemplo, dice, tenía que poner las manos sobre la cabeza del niño, el padre lo conducía hacia los ancianos uno por uno y ellos también le bendecían y oraban porque llegase a ser famoso en la ley. Oiga lo que dice, fiel en el matrimonio y abundante en buenas obras. Para eso eran las oraciones. Obviamente oraciones de la ley que ellos hacían para hacer estas cosas. ¡Wow! Y la gente quería que Jesús tuviera contacto con ellos y lo más interesante, a Jesús le gustaba. Le encantaba, como lo vamos a ver a continuación. Aquí dice entonces el texto que ellos le reprendieron a los padres que le traían a los niños a Jesús. Y básicamente la palabra significa, les censuraron, les dijeron, no. Casi que le dijeron, ¿usted qué hace trayendo a esos muchachos acá, estas cosas? Oiga, no, deje el maestro quieto, déjelo que está ocupado. Ahora usted dirá, ¿y esa vaina por qué hacían eso? Bueno, resulta que Jesús era un maestro en todo el sentido de la palabra, el mejor maestro que ha existido. Y para ellos primaban las lecciones que el Señor podía darles a través de las respuestas que Él daba con las preguntas que le formulaban. Entonces, como para ellos era una prioridad que un niño interrumpiera eso, era algo que cortaba. Y entonces ellos mantenían a todo el que pudiera quitarle esos tiempos con ellos y ese tiempo de que Jesús hablaba, lo alejaban de ahí. Entonces vemos acá que Jesús no es el que se está oponiendo, son los discípulos, vamos a llamarlos intolerantes, los intolerantes discípulos contra la disposición de Jesús, que hasta ese momento es una cosa muy interesante.
Eso también muestra que los niños no eran importantes, por lo menos para los discípulos, que no consideraban que fuera valioso que ellos estuvieran cerca de Jesús, no le veían nada de bueno. Pero habían olvidado que para Jesús muchas veces en sus mismas enseñanzas los niños eran usados como ejemplo de muchas cosas, como en este caso también efectivamente lo va a hacer. Ahora, una necesidad gigante que tiene la iglesia y que tienen los hogares es conducir a los niños a Jesús, llevar a los niños a Jesús. Y uno se pregunta, ¿por qué tengo que llevar a los niños a Jesús? Y la respuesta es, pues, porque no son salvos. Y claro, entonces cuando uno hace esa pregunta se abre un cajón. Dice, bueno, ¿en qué momento los hijos son salvos? Entonces depende. Entonces usted dice, pues en el momento en que reciben a Cristo. ¿Y si se mueren antes de eso? Si está entre el vientre de la madre, o si está recién nacidito, ¿para dónde va? Y yo les decía, este texto es muy difícil por las respuestas que tiene. ¿Qué pasa con esos niños? Entonces muchas personas utilizan este texto para decir, el que estamos viendo, que los niños van al cielo. Todos. Ahora vamos a mirar si eso puede ser posible con este texto. A ver si sí o si no. Ahora, si usted pregunta, me pregunta de manera general si todos los niños se van al cielo o al infierno, o que todos los niños hacen parte del reino de Dios, tengo un problema. Si yo le contesto que no, entonces significa que todos los chinos van para el infierno. Pero si yo le contesto que sí, significa, tan chévere, todos se salvan, mejor que se mueran chiquitos. Porque van, ¿qué tal crezcan y ahí sí se pierdan? Y por los dos lados tenemos problemas serios, porque no tenemos en la Biblia algo que diga que de ipso facto ya los chinos hacen parte del reino. No tenemos un versículo así que diga ya automáticamente ya entraron al reino por ser niños. Entonces ese es un problema. ¿Cómo lo solucionamos? Estudiando la Biblia. Pero la respuesta, cuidado. Espero que la respuesta al final no nos deje tranquilos a todos. Por eso tengo que, antes de dar la respuesta o de entrar a lo que realmente es el texto, hacerles unas preguntas, que todos estemos de acuerdo en algo. ¿Ustedes creen que Dios es justo? ¿Están seguros de eso? ¿Dios ha cometido alguna vez alguna injusticia? Quiere decir que todo lo que Dios hace es bueno, ¿cierto? Sea lo que sea. ¿Sí o no? Pues bajó la voz, dice que sí, y ahora sí. Sea lo que sea, lo que hace Dios es bueno. Sí. Y es soberano en hacerlo, o sea, él puede hacerlo porque es Dios. ¿No? Obvio. Acuérdense de eso que están diciendo. ¿Dios haría algo malo? No, ¿cierto? ¿Sería injusto si Dios mandara niños al infierno? ¿Por qué no contestan? Dijeron, no, que sí, que el Señor hace todo. Bueno, yo les digo, ¿sería injusto si Dios manda niños al infierno? Si Dios lo hiciera, ¿sería injusto? Y ustedes... Entonces la pregunta es, ¿los va a mandar al infierno? Y entonces ahora sí comencemos una disertación sobre este tema, porque es muy interesante el asunto. Y sobre todo con este texto que muchos utilizan para decir estas cosas. Ahora, todos los padres del mundo, todos los que somos papás, tenemos una gran preocupación de la responsabilidad de criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Pero la mayor preocupación que tenemos es, ¿y cuál va a ser el destino de esos muchachos? ¿Van a ir al cielo? ¿Van a ir al infierno? Y como creyentes siempre buscamos, oye, entrega la vida a Cristo, y desde nosotros como padres cristianos tenemos como esa intención de que ellos lleguen rápidamente. Es más, los padres oramos por la salvación de los hijos y les enseñamos el evangelio buscando que ellos se acerquen, que vivan vidas cristianas. Y el propósito de muchos padres es llevar a sus hijos a la salvación.
Ahora el asunto es que ¿en qué momento usted empieza a hacer eso? Y usted dice, pues cuando me entiendan. Antes de eso, ¿cuándo? Y listo. Y pareciera que obviamente cuando lo entiendan yo le hablo al muchacho y le hablo del Señor y le digo que es un pecador desde edades muy pequeñas y el muchacho lo puede entender. Y la pregunta es, ¿ya a qué edad lo entiende? Ya hay niños que lo pueden entender a los 4 años, a los otros a los 5 o aún más. Entonces eso es muy variable. Y entonces, pero no sigue quedando en la misma pregunta. Dice, yo soy un papá y antes de eso uno de esos niños muere o muere en el vientre de la mamá. ¿A dónde va? En este texto, los niños son acercados a Jesús. Recuerden que Jesús viene hablando del reino. Venimos hablando del reino, que Él va a instituir su reino, que los ciudadanos del reino, y muchas enseñanzas han sido alrededor de estas cosas. Los padres que querían, igual que los de hoy, el bienestar. Si Jesús caminara por la tierra, ¿usted no le llevaría a sus hijos a Jesús? Claro. Seguro, ay, no, que lo conozca, que lo bendiga. ¿Sí o no? Muchos harían eso diciendo, no por tal vez no por superstición, sino porque es chévere que escuchen a Jesús, que lo miren, que lo vean, que wow. Y así que no sería nada raro el día de hoy ver que la gente haría exactamente lo mismo. Pero los discípulos, como les dije antes, reprendieron, cerraron el paso, y entonces Jesús les dice en el versículo, vamos al versículo número 16. Mas Jesús llamándoles dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahí está. Ah, no, ese no es, ese es el 16. Ese es el 15. Aquí está. Mas Jesús llamándoles. A ver si ahora sí lo hace. Ahí está. Mas Jesús llamándoles dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces Jesús, mirando a sus discípulos en esa actitud, le dije, no hagan eso. Entonces la Biblia dice en Marcos, que tiene el paralelo, dice que Jesús con casi brusquedad e indignación, o sea, Jesús se enojó en el texto de Marcos. Dice, se indignó, es la palabra que utiliza Marcos. O sea, el Señor les dio mal genio que los discípulos se pusieran a hacer una cosa que no debían hacer, como dice Marcos 10:14. Dice, viéndolo Jesús se indignó. Le dijeron, dejen de ser así, dejen que los chinos vengan para acá. Deje que vengan. Así más o menos, pero lo dijo con una voz seria. Fue enérgico. Y dijo, no se lo impidáis, no sean un tropiezo para que los niños se acerquen a mí. Y sacó esa frase, porque de los tales es el reino de Dios. Los papás siempre han tratado de encontrar en la Biblia versículos o pasajes donde se garantice que un niño que todavía no entiende las cosas o no ha nacido o está recién nacido tenga la salvación asegurada de alguna manera con Dios. Y muchos padres han tomado este texto, ojo, muchos padres, no teólogos, han tomado este texto como una explicación de que aquí se salvan los niños. Entonces vamos a mirar si ahí se salvan. Entonces dice acá, porque de los tales es el reino de los cielos. Uy. Ahora, ¿quiénes son? ¿Qué significa como de los tales? La palabra significa de los que son como un niño. No dice la salvación es de los niños, sino de los que son como un niño para recibir la salvación. Un ejemplo, yo le digo a un niño pequeño, el techo es rojo. El niño no me discute y dice, si usted lo dice, el techo es rojo, yo le creo. Porque en medio de su inocencia él cree las cosas, él dice, si me lo dice mi papá, si me lo está enseñando. Y él lo asume así con humildad. En cambio le digo a un grande, el techo es rojo, me dice, no, según la teoría del color, no. Según un estudio científico reciente, no, ese no es un color verdadero. Y empieza a cuestionar todo. Esa es más o menos la diferencia entre uno y otro. Entonces, habla de cómo recibe un niño cualquier palabra que le damos a cómo la recibe cualquier otra persona. Dice que el que quiere entrar al reino de los cielos recibe la palabra que se le da como un niño la recibe como se la entregamos. Pero no dice que por eso automáticamente el niño hace parte del reino de los cielos. Ahí no está diciendo eso por ninguna parte. Ahora vamos a empeorar el asunto.
Alisten los pañuelos que esto se pone bueno. Salmo 50. En cambio, la Biblia sí dice lo siguiente. Salmo 51:5. Empecemos por este. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Uy. Te dice, pastor, ¿los niños nacen pecadores? Eso dice la Biblia. Dice, pero ¿cómo vamos a juzgar a un niño que ni siquiera habla, que es pecador? A ver, yo le doy ejemplos de que los niños son pecadores. Usted coge ese niño chiquito, ¿no? Lo tiene en brazos y el niño durmiendo. Pero usted lo pone en la cuna y ese chino empieza. Y usted lo basta e inmediatamente el chino. ¿Dónde aprendió a manipular ese chino? Viene con él. Un niño, usted nunca le ha enseñado nada de egoísmo ni de nada. ¿Y sabe cuál es la primera palabra que aprende casi? Mío. ¿De dónde viene eso? Si es que usted se dedicó a decirle, no sé, eso es suyo, chino, hágase respetar. ¿Usted le enseñó eso? No. Él lo aprendió solito. Viene con él. Eso se llama naturaleza pecaminosa. Significa que todos los niños nacen pecadores. Ahora, tengo algo peor todavía. O sea, si ese no les gustó, este está más terrible todavía. Salmo 58:3. Uy. Se apartaron los impíos desde la matriz. Uy, no. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Uy. No, usted dice, uy, no, pero deme esperanza, algo. Complicado. Dice que desde que nacieron se nace con esa naturaleza pecaminosa. Uy, increíble, ¿no? Pero bueno, pero como les decía, esto empeora. Vamos a Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, menos los niños, y están destituidos de la gloria de Dios. Ah, no dice los niños. ¿Cuántos pecaron? ¿Cuántos están destituidos o no tienen acceso al cielo? ¿Y los niños también están destituidos? Dice, ¿será que hay? No, de pronto, miremos, Romanos 6:23, de pronto con el 6:23 mejora. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Y significa que si esos niños pecaron, si todos hemos pecado, ¿cuál es la condición para los pecadores? ¿Qué le garantiza el Señor? La muerte, significa la separación eterna de Dios. Entonces tenemos problemas. Los versículos estos sí están claritos que dicen que separados. El versículo de los tales no nos sirve para sustentar que está hablando de que los niños se salvan por derecha. Entonces el ser humano, en su esfuerzo de tratar de encontrar, ha buscado otros versículos para tratar de sustentar que realmente los niños sí van al cielo. Y ha tomado uno. ¡Wow! Entonces lo primero que debemos dejar claro es, ¿los niños son pecadores basados en estos versículos? Sí. ¿Nacen con pecado? Sí. O sea que tienen que pagar lo malo que hicieron. Sí. Pero no han hecho nada. Ni siquiera han nacido. ¿Pero por qué pagan? Pagan por su naturaleza pecaminosa. No porque uno no se muere por la cantidad de actos pecaminosos que tiene, sino por su condición pecaminosa, porque somos pecadores. Yo no me muero porque es que cometí 87,000 pecados y otro porque he cometido 12,000. Nada, es por la condición. Se llama la vieja naturaleza o la naturaleza caída. ¿Cuándo cambia eso? Vamos a hablar de las personas primero grandes antes de explicar ese pedazo. Vamos a hablar, si yo nazco así, ¿cuál es la única solución que tengo? Cambiar mi vieja naturaleza, mi naturaleza caída, por una nueva naturaleza. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando entrego mi vida a Cristo, pero para eso yo tengo que estar consciente, entender que necesito. Pero un niño, ¿cómo va a hacer eso? Pero el punto es que dice la Biblia que todos lo deben, incluyendo a los niños. Y a menos que encontremos como una fórmula para que los niños paguen, eso va a ser así.
¿Listo? Entonces sigamos buscando, a ver si la encontramos, que de eso se trata. Entonces, alguien tomó algunos textos, y voy a usar uno muy famoso que la Biblia tiene en 2 de Samuel 12. Este es uno de los textos clásicos para hacer eso. 2 de Samuel 12. Es la historia de David con Bexabe. Conocen la historia de David con Bexabe, ¿no? David era un gran guerrero, o sea, era un hombre que se hizo rey, manejaba, iba a las guerras y todo eso, y un día le dio por perecear. El tipo dijo, ay no, ya no salgo más, y empezó a volverse perezoso, se levantaba tarde, y él se levantaba tarde y se asomaba por la azotea del castillo por las tardes y miraba a mujeres bañándose, más o menos es la historia. Y se encontró con una que le llamó la atención, y como era el rey la mandó llamar. Y ella no se negó, esa es la ojo, no, ella no se negó. El problema es que la señora era casada. Y él, en su afán y fuera de eso, se metió con ella, la embarazó. Y David, en medio de saber que estaba embarazada, mandó al esposo de ella, que era un siervo fiel de él, horrible, lo mandó a la guerra para que muriera en el frente de batalla, y se murió. Y David dijo, bueno, ya tapé eso. Pero resulta que Dios le mandó un profeta, que es en esta escena donde se lo mata, le manda el profeta, Natán, que le dice que lo que hizo no le gustó a Dios ni poquito, y que lo que hizo tendría una grave consecuencia, que está aquí en estos versículos. Por eso leemos en el capítulo número 12, versículo número 9 en adelante. Voy a leer el 9 y después pego unos acá. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Y a Urías Heteo heriste a espada y tomaste a mujer, por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón, por la cual, y el Señor le dice que por hacer eso nunca la espada se iba a apartar de él, cosa muy grave. Esa fue para David. Pero después el Señor le dijo, versículo número 14, mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¡Wow! Y el Señor dice, ese niño que acaba de nacer se va a morir, porque tú me deshonraste. ¡Uy! ¡Wow! Versículo 14. Y dice que el profeta se volvió a su casa e hirió Jehová al niño. Uy, esperen, ¿cómo así hirió Jehová al niño? Que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente, y el niño se enfermó. ¿Y David qué hizo cuando vio que el niño estaba enfermo? ¡Ay! Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y pasó la noche acostado en tierra. Y dice que él empezó, cuando vio que el niño estaba muy enfermo, empezó a decirle al Señor, mira, ten misericordia de ese niño, por favor, que no se muera, porque el profeta le dijo que se iba a morir. No, Señor, ten misericordia. Pero en el versículo 17 dice que lo llamaron sus siervos y le dijeron, David, levántate, come, porque ya llevaba ayunando un buen tiempo, no había comido nada, esperando la misericordia de Dios. Pero dice el versículo 18 que al séptimo día el niño murió. Y cuando murió ocurrió algo tremendo. Los discípulos de David, los siervos de David, se asustaron mucho y dijeron, ¿qué hacemos ahora? Si no comía antes, que el niño estaba vivo, ahora que debemos a decir que el niño se murió, va a ser más terrible. Y murmuraban entre ellos, ¿qué le decimos? ¿Cómo le decimos? No sabían cómo decirle las cosas. Y entonces el texto dice algo increíble. Versículo 19, David se dio cuenta y dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Y muy triste la escena, ¿no? David se levanta, le dice a los siervos, ¿el niño murió? Y los siervos le tienen que contestar, sí, el niño murió, ha muerto. Ush, y hasta ahí la escena es brava, fuertísima. Es una cosa, un castigo muy fuerte, una reprensión muy fuerte para David. Pero entonces lo que hizo David después es algo increíble. Versículo 20. Entonces David se levantó de tierra. Versículo 20, aquí está. Dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Ush. Voy a usar el 20 y el 20 hasta casi el versículo
número 22, para que entendamos el texto. Casi hasta el 22. Y entonces dice que cuál fue la actitud cuando murió el niño. Entonces dice que se levantó, se lavó, cambió las ropas, entró a la casa de Dios, o sea, como a la iglesia, y adoró. ¿Sabe qué significa eso? Que se arrodilló y dijo: Señor, gracias por todo lo que haces. Tú eres Dios, tú eres justo. Todo lo que haces es bueno. Eso fue lo que hizo. Duro, durísimo, durísimo eso. Y dice, después vino a la casa y pidió y le pusieron pan. Y lo que no había hecho empezó a comer. Y entonces uno pensaría, no iba a comer, estaba llevado pero muy deprimido. Y no, ¿sabe qué no? Dijo que pidió pan, comió. Y cuando los discípulos de él, los siervos de él, vieron que él comía, se asombraron y dijeron: ¿pero comiendo? Y mire lo que dicen ellos. Le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión del niño. Y entonces él dice: pues es que cuando el niño estaba agonizando, yo pues le oraba a Dios que tuviera misericordia, y yo ayunaba con ese propósito. Pero ahora que el niño se murió, versículo número 24 dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? Y saca esa frase David: ¿podré yo hacerle volver? Y la respuesta es no. David sabía que no lo podía traer de vuelta. Pero yo voy a él, dice David, mas él no volverá a mí. Entonces los teólogos dicen: oh, ¿dónde está David en este momento? En el cielo. ¿Lo podemos comprobar? Claro, la Biblia dice que está en el cielo. David es un héroe de la fe. David es un hombre reconocido como un siervo de Dios, un hombre respetado y justificado por la fe en Cristo, en Dios primeramente, en el Antiguo Testamento. Ahora, si David está en el cielo y David dice: él no puede venir a mí, pero yo voy a ir a él, entonces ¿dónde está el niño? Supuestamente en el cielo. Ya está ahí todos. Los niños se salvan, todos vamos para el cielo, los niños van para el cielo. Hasta que usted lee un libro de historia, de cultura judía, y nos chocamos con una cosita, un detallito chiquito. En la Biblia hay una frase que se llama reunirse con los padres, volver a los padres. ¿Sabe qué significa? Que cuando alguien se moría, lo metían en una cripta, en un hueco específico, le hacían un nicho y se lo metían ahí. Reunirse con los padres, yo decía: me voy a reunir con mis padres, era que me metían al mismo nicho. Me abrían otro huequito ahí y me metían ahí. O sea que me encontraba con él, pero en la tumba. Y entonces, ¿no? Y los niños, entonces, te dice: pero pastor, pero no puede ser lo otro. Sí, puede que sea lo otro también. O sea, ya usted decide qué quiere creer. Pero por el lado de la cultura, ellos dicen que la frase se asemeja a nos vemos en la tumba. Algunos teólogos dicen se puede llevar hasta nos vemos en el cielo. Pero eso queda así, ¿no? Entonces queda uno: deme otro ejemplo, algo más concreto, ¿sí? Algo como que yo pueda como agarrarme más, porque es que eso suena como tenaz, ¿no? Bueno, les tengo otro. Miremos otro. Este también es interesante. Está en el libro de Job, en el capítulo 3, el versículo 11. Mire lo que dice Job. Recuerden que Job está pasando un momento muy difícil. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre?, dice Job. David está diciendo, Job está diciendo en medio de su sufrimiento, dice: ¿por qué no me morí ahí de una vez? Antes de que, o en el mismo vientre, ¿por qué no me morí dentro de mi mamá, allá adentro en eso? Wow. Y dijo: ¿qué pasaría si hubiera muerto? Y él pensó, Job expresó ahí, dijo: si estuviera muerto, esto es lo que hubiera pasado. Lo dice así. El 12 dice: ¿por qué me recibieron las rodillas y los pechos para que mamase? Pero versículo 13 dice lo que él pensaba que pasaría.
Póngale cuidado. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Véale cuidado lo que dice. Él dice, pues estaría muerto, obvio. Dice, reposaría y dormiría y entonces tendría descanso. No habla de ninguna aflicción ni ningún infierno. Dice, yo hubiera sido un niño muerto, feliz, porque estoy descansando en Dios. Suena lindo, suena súper. Hasta, no. Tranquilo, ya piensan que siempre hay uno. Ese es un buen texto. Y no hay forma como de entrar a refutar que puede ser algo, que puede hacer algo distinto. Pero dice que dormiría y tendría descanso. Y digamos que gran parte de la teología acepta este versículo como un versículo que dice que los niños eventualmente sí entran a un descanso con el Señor. Pero eso crea unos problemas teológicos muy serios. El único medio de salvación es Cristo. No existe otro. No hay más medios. Y la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón serás salvo. Y un niño ni confiesa ni cree porque no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces no puede ser salvo. Y no tenemos un versículo que diga que hay una excepción. Entonces lo que tenemos claro es, el niño es un pecador, todos nacemos con naturaleza pecaminosa, no hay justo ni a un uno, todos estamos condenados, no hay una Biblia, una excepción, pero hay versículos que parecen indicar que en la convicción, parecía que estuviera ahí, se creía que los niños irían directamente a Dios y para eso entonces toca encontrar cuál sería la manera en que ellos pagan sus pecados, porque tienen que pagarlos. Ya dijimos que eso si no cambia, son pecadores. Entonces la teología encontró una manera de hacerlo. Ahora, esta manera de hacerlo, tengo que hacer la aclaración, es necesariamente basada en exégesis y en academia, sujeta a interpretación. ¿Listo? Entonces, de una vez para que quede claro. Se basa en Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Y se basa en una regla que se llama la regla de la responsabilidad. Deuteronomio 1, 39. Dice así: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy, oiga lo que dice ahí, lo bueno y lo malo, ellos entrarán allá y a ellos le daré y ellos la heredarán. ¿Qué piensa Dios de los niños? Son muy importantes para Él. La Biblia dice que son herencia de Jehová, son los hijos. Dice que Dios los cuida, los guarda. Pero también dice que Él conoce la condición de ellos, que los niños, porque habla de los niños pequeños, no conocen o no entienden lo bueno, no distinguen lo bueno de lo malo. No hay discernimiento en eso, no logran entender esto es bueno, esto es malo. Eso es una parte. Eso de que la gente no entienda lo bueno y lo malo es una frase que aparece en otros textos de la Biblia. Y con base a que aparece en otros textos, por ejemplo, como en Jonás 4:11, hablaba de que el pueblo de Nínive no podía discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, que no podían comprender del bien y del mal, no tenían una conciencia de pecado, básicamente está diciendo. Y hablaba que había un montón de gente que no podía. Y por eso que no había un sentido de desobediencia o de culpa, básicamente es el argumento que ellos exponen respecto a eso. Entonces dicen que puesto que no sabe un niño pequeño que es bueno o que es malo, porque es verdad, el niño ni es bueno ni es malo, entonces que Dios automáticamente, la Biblia dice que la paga del pecado, y el pecado implica que la persona entienda que le ha fallado a Dios y un montón de cosas, que reconozca, es una condición. Aunque nacemos pecadores, no reconocemos esa condición. Y entonces ellos dicen que con base en esto solamente son responsables delante de Dios los niños a partir de la edad que reconozcan el bien del mal. Que antes de eso, realmente lo que aplica es que cuando Jesús subió a la cruz, por derecha, pues le digo, es una interpretación, ellos aplican por derecha ya todos los niños quedaron cobijados por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Interesante.
Yo obviamente solo estoy exponiendo. Ustedes son los que tienen que decir qué van a tomar o qué no toman. Ahora, entonces, ¿y a qué edad es eso? Y como les digo, para cada niño es diferente. Lo que sí puedo decirle, porque sí está claro en la Biblia, es que Dios es un Dios que nunca hace nada malo, como lo dijimos al principio. Que todo lo que Dios hace es bueno. ¿Qué cree hoy la iglesia cristiana fundamental en general? Cree que los niños van al cielo. La gran mayoría, yo diría que estamos hablando de más del 80% de la iglesia cristiana fundamental, bautistas, mucha de la iglesia reformada, menonitas, la mayoría creen en... Pero hay una minoría que dice que como la elección, como es por elección, un niño puede ser no elegido, irse para el infierno. Ush. Pero ese es otro grupo minoritario que está diciendo eso, por elección. Ahora, lo que sí queda claro es que la mayoría de la iglesia cristiana confía en que Dios no va a condenar a alguien o va a mandar al infierno a alguien si no tiene las, ¿cómo se dice? Sin que sea justo hacerlo y entendiendo su condición. Por ejemplo, la Biblia dice que el Espíritu Santo sabe que nosotros somos débiles. ¿Y qué hizo el Señor cuando vio que el Espíritu Santo, que nosotros éramos débiles? Nos envió el Espíritu Santo para que en medio de nuestra debilidad supiéramos hasta cómo orar, porque hasta eso nos cuesta. Significa que Dios, a pesar de ver nuestra incapacidad, dijo, venga, yo les doy algo para que ayude. Y si lo hizo con nosotros, que somos grandes, ¿cómo no lo va a hacer con un niño que no tiene ninguna capacidad de pensar todavía, de definir y discernir? Por supuesto que puede enviarles cosas. Ahora, yo no digo todas estas cosas para provocarle un shock a usted, ni tampoco para consolarlo y decirle, descanse. Porque su descanso no puede estar en matarse la cabeza pensando que están allí o que están allá. Ese no es el punto. El punto es, cree, y vuelvo y le repito, ¿usted cree que Dios es bueno? ¿Que todo lo que hace es bueno y que es soberano? Yo creo eso. ¿En qué confío? Confío en que Dios hará y habrá hecho lo que Él considere justo. Los indicios, por eso lo voy a decir así como yo lo veo, nos llevan a pensar que hay un plan especial con Dios por algunos versículos que, aunque no lo dicen totalmente, muestran o esbozan algo. Pero Dios no nos tiene que revelar todo. Pero todo nos lleva a pensar que... Y yo confío, yo creo eso. Ahora estoy hablando yo, ¿no? Yo estoy diciendo yo. Yo confío en un plan especial que Dios tiene para esos niños. Y lo creo, soy seguro. Ahora, ¿cómo funciona? Dios no lo explicó en la Biblia exactamente, solo vemos como visitos de cositas. Pero algo que sí sabemos es que Dios es misericordioso y que Dios es justo. Y yo confío en eso y me agarro de eso. Señor, tú eres misericordioso, tú eres justo y confío plenamente en eso. Y en eso descanso. Y en eso debemos descansar. No en que está allí, está allá. No. Dios, tú haces siempre lo bueno, así que sé que estarás haciendo lo que es correcto, hiciste lo bueno y me gozo en lo que tú haces, porque eso es lo que la Biblia me pide hacer. Ahora, como les decía, es una conversación fuerte. ¡Wow! Y por eso este tema es tan pesado, aunque parecía un tema lo más de bonito. Parecía un tema muy sencillito eso, pero no tiene nada de bonito. Ese es el punto. Y por eso... Es más, volviendo al libro de Job, al capítulo 3, más abajito todavía, cuando uno baja todavía más en Job 3, íbamos como en el 10 y empezamos a bajar. En el versículo número 19, allí están el chico y el grande, el siervo libre de su señor. Está hablando de las personas cuando mueren. Y está hablando que están en un lugar, y siempre es un lugar donde yace las personas que descansan. Interesante, muy interesante. Entonces, hermanos,
lo que el Señor nos dice en este tiempo. Este es un llamado, lo que el Señor estaba mostrando en el texto específicamente, porque tenemos que irnos a lo que el texto quiere expresar. El texto de Lucas literalmente está diciendo, hay que llevar a los niños a Cristo. Y normalmente, desde que tienen uso de razón, lo hacemos de manera consciente. Y antes de eso, oramos por su salvación, que eso sí nos toca hacerlo. Aquí en las escuelas dominicales de los niños, les hablamos a los niños de Dios desde la cuna en adelante. Y les hablamos de la salvación. Tan pronto podemos, que medio tienen entendimiento, lo hacemos. Pero debo dejar claro que la responsabilidad cae directa, total y absolutamente sobre los papás. Y que son ustedes los padres o nosotros los padres los que tenemos la obligación de hacerlo. La iglesia, como dicen, colabora. Pero es responsabilidad de los padres llevar a cabo ese plan. ¿Cuántas veces? De todas las formas posibles. Asegurarse de que los muchachos que se han metido en esas cosas. Literalmente es eso. Wow, interesante. Alguien también dijo, pues Jesús no iba a bendecir niños que se fueran para el infierno, ¿no? Suena lindo, ¿no? Jesús, te bendigo hoy y te vas para el infierno en tanto tiempo. No, suena raro, ¿no? Entonces decían que Jesús no iba a bendecir a alguien que no fuera parte de su reino o que iba a estar con él. Interesante. Y como le digo, más que matarnos en que es allí o que es allá, wow. Entonces voy a leer el último texto que habla de esto y que lo resume la posición general de la mayoría. Cuando los bebés mueren, sus almas son recibidas en el cielo. Los que no mueren viven bajo la especial protección misericordiosa y clemente de Dios hasta que alcancen el punto en que entiendan el bien y el mal y vuelvan a ser responsables por la ley y el evangelio. Luego su destino eterno dependerá de su arrepentimiento y su fe. Y ahí comienzan a ser responsables. Esa es la posición general del asunto. Por eso hoy, ¿qué tenemos que hacer? Uno, darle gracias a Dios por los hijos, por las familias que tenemos. Decirle gracias, Señor. Y si ya se han ido algunos, es un buen día para decirle gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú todo lo haces bueno, Señor. Y descanso en tu soberanía porque no hay nada más que hacer. Solo puedo descansar en tus preceptos, en lo que tú dices, en lo que tú haces. Y confío plenamente en que harás y seguirás haciendo, porque es lo que podemos hacer. Y por eso al salir de acá, muchachos, la enseñanza de pronto más grande es: Dios es soberano. Dios es bueno. Y lo que acabamos de escuchar solo nos debe ratificar nuestra confianza en que todo lo que está haciendo Dios, lo que ha hecho, lo que hizo y lo que seguirá haciendo, tiene un plan perfecto. Yo descanso plenamente en eso. Yo creo en la salvación de los niños antes de que tengan conciencia. Creo que Dios tiene un plan. Creo que la cruz de Cristo Dios murió por ellos, que es la forma de pagar, porque tiene que haber una forma de pagar. Y si me preguntan, el Señor pagó por ellos. Pero cuando ya tienen conciencia, es una tarea de nosotros. Y los reto a que la cumplamos. Que el Señor nos ayude, hermanos, que podamos pensar, meditar, pero más importante, darle la gloria y la honra al Señor como merece. Pongámonos de pie, por favor. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien obra y quien hace. Hoy ponemos delante tuyo una vez más tu palabra, pidiendo que tú obres en cada vida, en cada corazón, pidiendo que tú nos ayudes, Dios. No a cuestionar tu palabra, sino a darte las gracias por todo lo que haces. Gracias, Señor, porque los que estamos hoy aquí es porque un día de niños nos cuidaste, nos protegiste y nos permitiste, Señor, llegar a conocerte. Hoy estamos aquí, Señor, dándote honor, gloria, honra, alabanza.
Te pedimos por todos los niños de la iglesia, Señor, los que están por nacer, los que ya nacieron. Te pedimos que tu mano preciosa, conforme lo dicen las Escrituras, siga ahí, porque es claro, Señor, que tú tienes un plan con todos y cada uno de las personas que traes a esta tierra. Señor, ayúdanos a cumplir nuestro papel, como dice la palabra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 6, que dice que hablaremos tus palabras al levantarnos, al acostarnos, por el camino y en todo momento y en todo lugar a nuestros hijos. Por eso hoy dejamos en tus manos, Señor, este mandato, pidiendo que nos ayudes a cumplirlo con los que ya están listos para ello y confiando en tu plena misericordia para los que aún no han llegado a esa edad. Gracias en Cristo Jesús damos, Señor. Amén.